Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Nos alegra poder encontrarnos otra vez con ustedes a través de este medio. Recuerden que en esta noche de estudio bíblico estamos hablando del tema la vida de fe, basados en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que tradicionalmente se ha conocido como la Galería de Hombres de Fe. Para dar inicio a este tiempo de estudio, les invito que oremos al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, Dios de bondad y de misericordia, honramos tu nombre y tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias por tus cuidados. Te damos gracias, oh Dios, por cada bendición que tú derramas sobre nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por proveer y suplir cada una de nuestras necesidades. En esta hora, Señor, rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos hables a través de tu palabra y permite, Señor, que esta palabra se convierta en vida, en fe y en esperanza. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, oramos dándote muchas gracias. Amén. La vida de fe. Hace 15 días que iniciamos este estudio hablando de la vida de fe. Definimos la fe y dijimos dos aspectos importantes: seguridad, basados en la expresión certeza y convicción, e invisible, basados en la expresión en lo que se espera y lo que no se ve. También hablamos de algunos conceptos equivocados de la fe, que fe no es optimismo, que tampoco fe es obligar a Dios a actuar de determinada forma o manera. Hablamos también de la relación de la fe a lo invisible. Hablamos de la fe y la justificación. Y hoy, hace 8 días, hablamos acerca de las decisiones de la fe. Hablamos de la fe probada. Hablamos de las pruebas de fe. Hablamos de la fe frente a las fuerzas del diablo. Y hablamos acerca de la fe en Dios, que es una fe vencedora. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, la vida de fe, y los voy a invitar a los que tengan sus Biblias a la mano en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 24 al 26. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios es grande y poderoso. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las decisiones de la fe, o la fe y las decisiones. A diario nos enfrentamos con decisiones. En la juventud, las grandes carreras: con quién me casaré, dónde y cómo viviremos. Después me separo, me reconcilio con mi esposo, con mi esposa, trabajaré o me quedaré en casa. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Quiénes serán mis amigos y mis amigas? ¿Cómo manejaré mi tiempo libre? ¿Terminaré la relación con alguien que me perjudica? ¿Perdonaré o guardaré rencor? ¿Testificaré o guardaré silencio? Mis amados hermanos y amigos, nuestro libre albedrío nos da el poder y el derecho de escoger. Nuestra voluntad es un terreno de lucha entre Dios y nosotros mismos. No todos los salvos han entregado su voluntad a Dios. Nuestras decisiones pueden echar a perder nuestra vida. Hay elecciones y esas elecciones traen unas consecuencias. El caso de Adán y Eva. Cuando tenemos que hacer una decisión, ¿cuáles son los factores que entran? A veces, ¿qué me conviene más? ¿Cuál es el menor de los males? ¿Qué es lo que me dará mayor satisfacción a la larga? ¿Qué me quitará molestias? Los niños escogen siempre viendo factores de corto alcance. Por ejemplo, ¿prefieren una paleta hoy
aunque signifique tener una caries dental algún día. Veamos entonces el factor de la fe en nuestras decisiones. Moisés es el claro ejemplo. Lo visible. ¿Qué era lo visible para Moisés en ese momento y lo que podría significar para él la elección? Ser hijo de la hija de Faraón, gozar de los deleites temporales del pecado, los tesoros de los egipcios. Eso es lo visible, lo que tenía inmediato, lo más próximo. Pero pensemos en lo invisible. Rehusar ser el hijo de la hija de Faraón, ser maltratado con el pueblo de Dios. La Escritura dice: porque tenía la mirada puesta en las riquezas del vituperio de Cristo, el gran galardón. Moisés ve la grandeza de Dios y se atreve a confiar que Él puede. Fe es ver lo invisible. En este caso, la liberación y una tierra patria para su pueblo. ¿Cuál habría sido el resultado previsible de escoger Egipto? Una vida próspera, seguramente. Éxitos laborales. Seguramente su nombre en la historia. Adoración del pueblo. Una vida de comodidad. Pero, en realidad, ¿cuál habría sido? Egipto quedó económicamente devastado después de la salida de Israel. Y ni siquiera sabemos a ciencia cierta los nombres de los reyes de ese entonces. El nombre de Moisés se había perdido en la historia. El que escoge el bien de esta tierra por encima del bien eterno, pierde ambos. Pero miremos el otro lado de la moneda. Un ejemplo de escoger sin fe. En Hebreos capítulo 3, los versículos 16 hasta el 19 dice la Escritura: antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es importante pensar en esto. Sería bueno que recordáramos la historia. Los israelitas vieron la elección entre dos cosas: volver a Egipto o ser maltratados por los cananeos y sus niños por presa. La elección, en realidad, entre dos cosas: entrar en la tierra como conquistadores por el poder de Dios, o perder la tierra patria. Satanás, escúcheme bien, mi hermano, Satanás pinta las elecciones con falsedad. Nos muestra las circunstancias y no nos muestra a Dios. A veces decimos, por ejemplo: yo sé que la voluntad de Dios es tal cosa, pero no puedo hacerlo, no lo soportaría. Allí es donde entra la fe. El resultado para ellos de evitar la situación que temían era que vagaron 40 años hasta morir, aunque no les faltaba comida ni ropa. No tenían objetivo: su vida. Muchas veces es difícil escoger la voluntad de Dios, pero es más difícil la nuestra. Por eso nos preguntamos entonces, ¿cómo escoger la voluntad de Dios? ¿Estará siempre de acuerdo a su palabra? Nunca hay que decir
Este caso es un caso diferente. No se escoge el bien inmediato, el bien temporal, sino el bien más lejano y eterno. Buscar el bien espiritual por encima del material. ¿Cómo sería la historia de mi vida? ¿Como la de Moisés o como la de los israelitas aquí? Miren, mis hermanos, la fe en los pasos de la vida diaria. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 27 hasta el 31 dice la Escritura: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron por el mar Rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muchas vidas hicieron la gran decisión como Moisés, pero en los pasos siguientes les faltó la fe. Cumbres seguidas por profundos valles. En el caso de Moisés, no estaba preparado para el siguiente paso de fe. Dios le hizo pasar 40 años pastoreando a las ovejas de su suegro. En Egipto había sido un hombre poderoso en palabra y obra, según lo relata Hechos capítulo 7, versículo 22, en la gran defensa del apóstol Esteban. Después de sus años en el desierto, era un hombre tímido que había perdido la confianza de sí mismo. Luego tuvo el encuentro con Dios en la zarza y su llamamiento a la vocación que Dios tenía para él. La Escritura dice: no temió la ira del rey, aunque era un hombre por naturaleza miedoso, según dice Éxodo capítulo 3, versículo 11. Quiero leerlo. Éxodo 3:11, dice la Escritura: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos cristianos temen la ira del esposo, de la esposa, de la madre, de los hermanos? Callan su creencia o sencillamente la niegan. Pero Moisés veía al invisible. De manera, hermanos, que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Moisés veía al invisible: el Señor es mi ayudador. Un gran rey enojado, pero un Dios invisible más grande. Por eso nos preguntamos: ¿ves al invisible en tu problema? En el versículo 28 dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La Pascua, un símbolo de nuestra salvación, ya que el cordero murió en el lugar del primogénito y la sangre en el dintel de la puerta señalaba a una familia que había confiado en esa muerte. De la manera que Cristo murió en nuestro lugar, y cuando la recibimos, somos salvos de la ira de Dios. Ahora, Moisés está llevando a su pueblo en el camino de la fe, pero tienen que entrar por la puerta. Antes de caminar con Dios, tenemos que entrar por la puerta de la salvación. Tenemos que entrar por la salvación. Miremos el caso, el Mar Rojo. Aparentemente fueron directamente a una trampa de muerte. Es el sistema de Dios. Tenían montañas de ambos lados y el mar por delante y los ejércitos de Faraón detrás de ellos. ¿A dónde podían ir?
en esas situaciones imposibles es cuando Dios hace grandes cosas en nuestras vidas también. Los egipcios aparentemente tenían fe o atrevimiento también, ya que se metieron al mar, pero a ellos no les funcionó. La razón es porque no habían celebrado la Pascua. Para el que no es creyente, no hay promesa y no hay pruebas en tu vida. ¿Te parece que Dios está conduciendo a un callejón sin salida? ¿Crees que Dios te tiene en una encrucijada? Pensemos también un poco en los muros de Jericó. Los versículos 30 y 31 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, y después de rodearlos 7 días, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia salta la muerte de toda la generación incrédula. Hay quienes comienzan bien, pero la desobediencia y la incredulidad les hace perder la bendición. Siempre la fe y la obediencia son ligadas, porque si creemos, obedeceremos. ¿Qué es un muro para Dios? ¿Cómo no les entregó la tierra sin muros y sin batallas? Así quisiéramos que todo saliera a pedir de boca, que no tuviéramos que sufrir ninguna inconveniente. Pero dice la Escritura que ellos rodearon los muros 7 días. ¿Por qué Dios no se lo entregó en el primer día? Valdría la pena pensar en eso. ¿Y qué hablar de Rahab la ramera? Miren, ella siendo pagana, condenada, escogió el pueblo de Dios, pidió la salvación. Una mujer que no tenía por qué tener fe, pero la tuvo. ¿Saben, mis hermanos? La fe debe motivarnos a tener vidas triunfantes. Cuando seguimos leyendo Hebreos, capítulo 11, versículos 32 hasta el 40, hay una grande lista de hombres triunfantes. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de peles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, quebrantados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, repito, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si dividimos este pasaje a la mitad del versículo 35, donde dice: mas otros, parece que tenemos una lista de victorias y enseguida una lista de derrotas. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en los versículos 32 al 35 tenemos a David, tenemos a Goliat, tenemos a Daniel, tenemos los leones, tenemos los 3 hebreos en el horno de fuego. ¡Qué lástima que nosotros ya no tenemos reinos que conquistar ni ejércitos a poner en fuga! Pero el escritor a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 12 y 13,
nos muestra otra gran realidad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y el apóstol Pablo también, escribiendo a los hermanos en Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 10, los versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy, mis amados hermanos, vemos victorias, vidas transformadas después de recibir a Cristo, personas sanadas de sus enfermedades, personas pobres que encuentran la prosperidad después de ordenar sus vidas y vivir por Cristo, esposos convertidos, hijos rebeldes transformados, problemas resueltos, vicios vencidos. Nuestros testimonios muestran que todavía por la fe se hacen cosas grandes. Pero llegamos a los versículos 35 hasta el 38 de Hebreos 11. Y el panorama parece que cambiara, las victorias parece que cambiaran. En Hechos 12, por ejemplo, Jacobo es matado por el malvado Herodes, pero Pedro es librado de la cárcel por un ángel. ¿Cuál fue la mayor victoria de la fe? En los primeros años de la iglesia había tremendas persecuciones bajo los emperadores romanos. Recuerda la vida de los cristianos en las catatumbas, en los circos romanos. Se les daba la oportunidad de salvar sus vidas. Algunos llevaban sacrificio ante el emperador o participaban en la adoración de los dioses paganos con tal de salvar sus vidas. Pero muchos otros se negaron a hacerlo. Por ejemplo, a Policarpo, a avanzada edad, se le dijo que maldijera a Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de este anciano? Él contestó: por 86 años le he estado sirviendo y él no me ha quedado mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Y le mataron. En el año 1555, en Inglaterra, la reina María mandó matar a dos obispos evangélicos, a Latimer y a Ridley, quemados vivos en Oxford, Inglaterra. Cuando pusieron el primer leño encendido a los pies de Ridley y su compañero, él dijo: anímate, señor Ridley, y sé un hombre. Este día encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra, que confío nunca se apagará. Y se murieron ambos, murieron quemados. ¿Dónde podríamos preguntar dónde estaba el poder de Dios? ¿Estamos nosotros hoy en día dispuestos a seguir en la tradición de los mártires? ¿Dónde están hoy los que están dispuestos a morir por Cristo? En Rusia y en la China y en Nigeria, muchos han muerto por su fe en Cristo o han sido atormentados brutalmente. Volvemos a preguntar: ¿somos nosotros menos nobles que ellos? ¿Menos dispuestos a sufrir por Cristo? En Apocalipsis 2:10 dice la Escritura en una de las cartas: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa bienaventurada y gloriosa que tenemos de nuestro Dios. Los profetas
del Antiguo Testamento fueron rechazados. Cristo mismo fue rechazado. Satanás todavía trabaja en contra de la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Cuál era la motivación de aquellos mártires entonces? Una mejor resurrección. ¿Qué es esto? Quiere decir mayor gloria en la eternidad. Habrá grados de gloria y recompensa. ¿Te interesa esto, hermano? Tenemos hoy, por un lado, grandes milagros, pero otros no son sanados, sino que se mueren de su enfermedad. Oímos el testimonio de algunos que se levantan de su enfermedad, pero otros tienen diabetes, tienen que aprender a vivir con su enfermedad. Ambos necesitan fe. Algunos llevan una vida sin dolor, otros tienen dolor. Algunos esposos son convertidos, otros no son convertidos. Se necesita fe para la conversión del esposo, pero se necesita fe para vivir victoriosamente con un esposo que no se convierte, o con una esposa que no se convierte, o con unos hijos que no se convierten. Algunos tienen prosperidad económica y otros no encuentran siquiera un empleo por meses y hasta años. Es una victoria de fe vivir día tras día sin saber de dónde llegará nuestra próxima comida. ¿Son derrotas? No, bajo ninguna circunstancia. También es por fe. Estas también son grandes y gloriosas victorias de la fe, porque se está mirando lo invisible. El versículo 39 y 40 dice: y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué bendición! Ellos y también nosotros estamos todavía esperando esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso la invitación es a vivir la vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mis amados hermanos, no sé por qué situación estés pasando, no sé en qué condiciones se encuentra tu vida, pero hoy te invito a vivir una vida de fe, a creerle al Señor, a esperar en el Señor, a poner los ojos en lo invisible y no en lo visible, que es pasajero, como dice la Escritura, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, una persona que vive una vida de fe. Dios nos ha dado gloriosas y eternas promesas, y solo en fe podemos disfrutarlas. Mis amados, deseo que el Señor les bendiga y les guarde, y que pasen un feliz resto de noche y fin de semana. Nos volvemos a ver el domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio de escuela dominical. Oremos al Señor. Padre, una vez más te damos a ti la gloria, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia y qué bueno es poder contar contigo. Tú has dado promesas gloriosas y bienaventuradas. Has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido responder a nuestras oraciones. Por eso, Padre bueno, hoy en fe oramos por una bendición especial para tu iglesia.
que bendigas a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, que extiendas tu mano de poder sobre aquellos que se encuentran enfermos y mediante tu misericordia y tu gran amor les toques ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y les sanes conforme a tu misericordia y tu grande amor y según tu divina y santa voluntad. Oramos, oh Dios, también por aquellas familias que han perdido a un miembro, para que tu Espíritu Santo esté ahí, fortaleciéndoles, consolándoles, animándoles, ayudándoles, oh Dios, aumentando la fe. Y oramos también para que puedas suplir las necesidades de aquellas personas que hoy están padeciendo necesidades, que proveas el alimento a aquellos que hoy carecen de él, Señor, en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén.